Quizá la pregunta más perturbadora de nuestro tiempo es, ¿cuál es nuestra mayor amenaza? ¿La inteligencia artificial que viene o nuestra estupidez natural que permanece? Seré directo. En este video vamos a hablar del lento pero peligroso colapso de la inteligencia humana, o al menos del fenómeno que parece ser exactamente eso. Durante el siglo pasado, la ciencia encontró el increíble efecto Flynn, ese en el que cada año el coeficiente intelectual de la gente iba subiendo en promedio 2 o 3 puntos. Algo que era una grandiosa noticia que parecía indicar que algo en el proceso civilizatorio se estaba haciendo tan bien que a la humanidad le esperaba un futuro no solo de tecnología cada vez más impresionante, sino además de naciones plagadas de genios. Así es que la fantasía de aquellas obras de ciencia ficción optimista donde la humanidad del futuro logró resolver sus problemas con su inteligencia, como por ejemplo Star Trek, se estaba cumpliendo un año a la vez. Pero a finales de los años 90 apareció un hallazgo siniestro. Sin explicación alguna, no es que los puntos de coeficiente intelectual se hubieran estancado por llegar a un máximo, sino que ahora, en todo lo contrario a la ciencia ficción optimista, así como pasaba en la película Idiocracia, cada año los resultados de los test de inteligencia empeoraban sin parar. Desde entonces, aunque no es algo que esté ocurriendo en todos y cada uno de los países, al menos en los países donde ha comenzado esta caída del coeficiente intelectual, no ha parado el asunto. 1. La herramienta mágica. Si buscas en internet la respuesta de qué es lo que nos está haciendo más tontos, encontrarás miles de respuestas, o mejor dicho, miles de culpables. TikTok, el reggaetón, la ignorancia de los famosos, internet, YouTube, e incluso que, gracias a que las cosas son supuestamente más fáciles que nunca, eso nos está atrofiando el cerebro. Ocurre que la palabra inteligencia no tiene un significado claro, tanto en lo social como en lo científico. Pues para unos es algo que se nota en nuestro lenguaje, para otros en las matemáticas y para algunos más en el buen gusto o hasta en la capacidad que tenemos de hacer el bien y evitar el mal. Por esto es que ni siquiera la prueba de coeficiente intelectual puede jactarse de medir la inteligencia como tal, sino más bien solo puede jactarse de medir las capacidades cognitivas y de abstracción de las personas. O como diría Albert Einstein, si juzgas a un pez por su habilidad de trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil. Estas son buenas noticias, porque podría ser que no nos estamos haciendo más tontos, sino que nuestra inteligencia ahora se está desarrollando para tareas diferentes que aquellas que examina este test de coeficiente intelectual. Lo que trato de decir es que, sí, si un maestro de matemáticas de los años 20 viera que actualmente la gran mayoría usamos calculadoras tanto para la vida diaria como para el trabajo, probablemente pensaría que somos más tontos que nunca y que las matemáticas se han perdido para siempre. Pero no es así. Simplemente gracias a las computadoras ya no tiene sentido que los humanos pierdan horas y horas haciendo operaciones matemáticas, porque en este momento de la historia se necesitan tantas operaciones de cálculo en todos lados que ni todos los humanos juntos podrían realizarlas por más que se dedicaran exclusivamente a hacer eso. Entonces, en vez de que se busque que seamos como calculadoras humanas o algo por estilo, se prefiere que entendamos la lógica detrás de estas ecuaciones, para que seamos capaces de crear otras nuevas o de transformarlas en algoritmos para que nuestras computadoras las utilicen. O lo que dicho de una manera más simple, antes teníamos que ir a todos lados caminando, antes teníamos que hacer todo ese proceso nosotros mismos, pero ahora contamos con automóviles con motor, ya saben, computadoras. Entonces, pues se termina viendo como una pérdida de tiempo que vayamos caminando a todos lados, corriendo a todos lados, cuando simplemente podemos utilizar el auto. Entonces lo que más se valora no es tanto que aprendamos a caminar mucho o a correr mucho, se valora más que sepamos utilizar el automóvil para que nos lleve a todos lados. De esta manera, aunque teóricamente, pues sí, ahora somos menos capaces de realizar muchas operaciones muy rápido, al final somos más capaces de utilizar las matemáticas que en ningún otro momento de la historia. Entonces, podría ser que nuestra inteligencia esté adaptándose a trabajar en entornos donde tenemos herramientas para prácticamente todo, entornos donde parece que los más beneficiados son los que aprenden a administrar y combinar tantas herramientas como pueden, para que hagan todo ese trabajo que antes hubiera requerido a docenas de trabajadores, algo que se vuelve todavía más claro con la llegada de la inteligencia artificial, que, por ejemplo, para algunos es una señal de que en el futuro quienes sepan qué es lo que debe de llevar un buen ensayo para pedírselo a una inteligencia artificial, en vez de esos que se especializan en escribirlos bien, podrán tener más éxito profesional. Es decir, que puede que en un futuro cercano o lejano la inteligencia humana sea valorada íntimamente, no tanto por su capacidad para interactuar con el mundo real, sino por su capacidad para utilizar la tecnología y no tanto su capacidad de comprenderla. Sí, algo bastante similar a lo que ya ocurre cuando los papás creen que sus hijos chiquitos son muy inteligentes porque ya aprendieron a utilizar una tableta o un celular. Entonces ya,
¿No hay crisis, no hay colapso, no hay problema, solamente ahora somos inteligentes de otro modo? Bueno, puede ser. Sin embargo, hay un gigantesco elefante en la habitación, o mejor dicho, una gigantesca nube marrón sobre nuestras ciudades. Creo que ya es hora de ver qué opinan las personas en la calle sobre una pregunta que la verdad me ha dejado sin dormir en muchas ocasiones. ¿Tú crees que las armas son peligrosas? Sí, la verdad sí. Sí, también. Sí, por supuesto. En efecto, sí. ¿Qué crees que es más peligroso? ¿Las armas o la gigantesca nube marrón de contaminación que suele haber prácticamente diario sobre esta ciudad? Yo creo que las armas son un poco más letales porque las detonamos nosotros. Pues la nube, porque pues te puede matar en cualquier momento. Pues la contaminación es un asesino silencioso, pero un arma como ves directamente así de trae para acá, más terror, pero sí es un gran asesino contaminante. Diría yo que la nube marrón que está corriendo encima de nosotros en este momento. Digo, suele haber enfermedades que matan a muchas más personas, por así decirlo, que las armas que hay en el país, por así decirlo, o en otros países. Entonces, ¿por qué sí es tan peligrosa? ¿Por qué vives en la ciudad? Porque es como el medio productivo donde tienes trabajo o hay varios servicios de medicina, transporte, etc. En este caso yo creo que ya es más por oportunidades que por otra cosa, ¿no? El hecho de que aquí hay mejores universidades, mejores oportunidades de trabajo. En este caso, pues esa es una de las razones por las cuales yo actualmente vivo en el estado, vaya. Bueno, si esta nube que es bien visible, pues se nos olvida, ¿tú crees que haya otras cosas, por ejemplo, en lo que comes, en lo que vistes, que pudiera ser igual de peligroso? Sí, de hecho, recientemente he visto informes o noticias de que hay microplásticos en los alimentos. Sí, la verdad. Los alimentos que son modificados, hay unos que son buenos, pero hay ciertas investigaciones que dicen que te provocan cáncer y a mi familia, a un integrante le pasó. Dicen que fue por eso, pero pueden ser por muchas cosas también. Pues también los alimentos caducados o así también. Sí, viene mucho de la educación que a veces tenemos, por así decirlo, porque a veces comemos comida chatarra y también eso viene también del hecho de cómo nos educaron dentro de. 2. Frente a nuestros ojos. Si en el pasado pudo haber dudas, hoy ya no queda ninguna. La contaminación no es algo que solo debería de preocupar a quienes creen en el calentamiento global o a los interesados en cuidar el medio ambiente, sino que debería de ser una de las preocupaciones más primordiales de los individuos y de nuestra civilización. Pues para empezar, es un hecho que la gran mayoría de la humanidad ahora está intoxicada en menor o mayor medida con el plomo que cientos de millones de autos estuvieron expulsando al aire gracias a la gasolina con tetraetilo de plomo. También fue un hecho que no fueron las empresas que lo comercializaron, sino los esfuerzos de científicos como Claire Patterson los que lograron que ya no se venda esa gasolina en todo el mundo. Por lo que, de no ser por su iniciativa y su lucha, hoy probablemente seguiríamos envenenándonos a nosotros y a la tierra donde crecen nuestros alimentos. Sí, esta parece una historia de terror, pero desgraciadamente es real. Lo bueno es que ya no se repite más, ¿no? Desgraciadamente no, ya que nuevos estudios muestran que la exposición continua a los gases de escape de los automóviles puede afectar negativamente las conexiones neuronales de las personas por varias horas. Es muy importante recalcar esto de la gran nube marrón porque es un gran ejemplo de cómo incluso las amenazas más visibles pues pueden ser ignoradas o normalizadas solo porque sus consecuencias no son tan directas, no son tan inmediatas. Porque el resto de las amenazas para nuestros cerebros, como los de las futuras generaciones, son por mucho más sutiles, tanto que para aquellos que no están informados de ellas, prácticamente estas sustancias son indetectables, sin importar que las tengan en la propia cara. Tal vez esta es la razón por la cual el investigador Philippe Grandjean llama a todo este problema en que nuestra civilización se ha llenado de neurotoxinas simplemente como pandemia silenciosa. Hablamos de una selecta lista de 12 sustancias que nos dañan con muchas y diversas consecuencias, pero que fundamentalmente dañan el sistema nervioso de los seres humanos, sobre todo cuando sus cerebros todavía están en formación dentro del vientre de sus madres y sus primeros años de vida. Por ejemplo, están los clorpirifos, insecticidas organofosforados que se usan ampliamente en la agricultura y en algunos países hasta en el hogar. Frutas y verduras pueden llegar a estar levemente contaminadas con esta sustancia, por lo que investigadores, como ya el mencionado Grandjean, aconsejan que las embarazadas consuman frutas y verduras con la etiqueta de orgánicos, para evitar, tanto como sea posible, todos estos insecticidas.
El plomo, que como ya dijimos estuvo en el aire por décadas y que a veces se puede encontrar en la pintura de productos que vienen de países con escasas reglamentaciones y controles de calidad. Pinturas que simplemente por tocarlas pueden causar todo tipo de problemas, sobre todo en los más niños. Algo que ya pasó en 2007 con unos juguetes provenientes de China que la marca Mattel tuvo que retirar de la venta. El mercurio, ese que todavía se encuentra en muchos termómetros con los que a veces terminan jugando los niños, que además se puede encontrar en la carne de atún, por lo que, nuevamente, según los investigadores, las embarazadas tendrían que regular su consumo tanto como sea posible. El etanol, un viejo conocido, ese que se encuentra en nuestras bebidas alcohólicas y la razón por la que afortunadamente ya es de conocimiento popular que las embarazadas no deben consumirlo. El manganeso, una sustancia que es necesaria para nuestra dieta, pero que es dañina si nos exponemos frecuentemente a grandes concentraciones de ella, algo que desgraciadamente pasa entre los trabajadores de la cerámica, vidrio, pintura, fósforo, pilas secas y fuegos artificiales, por lo que se aconseja a los trabajadores de estas áreas que mantengan tan aislada su ropa y equipos de sus hijos o parejas embarazadas. Algo que desgraciadamente no se ve mucho acá en México, donde hay varios talleres familiares y artesanales en el Estado de México, donde muchas veces pues directamente hay niños. Y así, hay otros más en esta lista que por fortuna es más difícil que nos afecten, por lo que entonces podría parecer que pues todo este problema no es tan grande. Sin embargo, se cree que la verdadera lista de todas estas neurotoxinas peligrosas podría ser de más de 200 sustancias. Solo que como los estudios de toxicidad suelen ser muy caros y además suelen estar a cargo de las empresas, a menudo se repite una terrible misma historia una y otra vez, que solo hasta que se encuentran terribles consecuencias de salud en una sustancia o en un producto, solo hasta que algún abogado logra un fallo judicial por gente afectada directamente, o hasta que algún científico da con hallazgos inquietantes, es que los gobiernos empiezan a obligar a las empresas, pues no a prohibir la sustancia, sino a empezar a hacer estudios para ya luego ver si se prohíbe, si se regula o si simplemente se paga una multa y se le pone una advertencia al producto. Sí, así es, hablamos de un proceso profundamente inefectivo en el cual pues se terminan priorizando las ganancias de las empresas y su salud financiera que la salud de la propia gente. 3. ¿Más tontos o más simples? Pero, ¿y si no fuera algo en nuestra biología, sino en nuestra cultura? Como ya se ha comentado en la trilogía documental de la infantilización, somos una sociedad que cada vez es más visual y cada vez es menos tipográfica o abstracta. Es decir, pasamos de un mundo informado a través de las palabras, los discursos, las letras de los libros y los periódicos, a un mundo de imágenes, luces, sonidos, que con el tiempo desplaza cada vez más y más no solo a las letras, sino también al tiempo para procesar toda esta información. Irónicamente, recibimos más información que en ningún otro momento de la historia, pero también tenemos menos tiempo para procesarla, y ya no decir para entenderla, que en ningún otro momento de la historia. Mientras las tecnologías pueden aparecer y desaparecer en menos de una generación, las informaciones aparecen, se actualizan, se contradicen o desaparecen en cuestión a veces de horas. Súbitamente, para ser una persona más o menos funcional de la sociedad o por lo menos parte del discurso público, hay que hacerse experto de cosas en tiempos muy cortos. Un día te tienes que hacer experto en sismos, 2 días después en meteoritos, 3 días después del mercado de metales asiático y sus implicaciones sobre la producción de medicamentos, y así, una cascada interminable de temas que muchas veces no tienen ninguna relación entre sí, pero que igual hay que entender o por lo menos manejar para no sentirnos desplazados del mundo, para sentir que somos parte del momento. Un proceso que gracias a la inteligencia artificial está acelerando como nunca se había imaginado, pues ahora resulta que pueden existir noticias con imágenes falsas que son indistinguibles de la realidad. Y también resulta que ahora de la nada existe el peligro de que tu trabajo desaparezca porque una inteligencia artificial puede reemplazarlo, o al menos eso se cree. Así que estamos atrapados en una tormenta, donde toda esta demanda cognitiva sin respiros nos conduce a convertirnos en seres más y más sencillos. Seres que en vez de estar disfrutando todo este confort de las tecnologías de la comunicación, parecen cada vez más desesperados por sobrevivir en este entorno. Seres que en vez de dedicarse a acaparar conocimientos que les vayan llegando, pues como llegan tantos conocimientos e informaciones de todos lados que pueden ser o no reales, tienen que dedicarse pues a administrarlos, así como si tuviéramos una mochila de supervivencia con un cupo limitado. De esta manera, pues tenemos que estar viendo qué debemos de recordar, qué debemos de usar en el momento para poder desecharlo lo antes posible, y por último, principalmente, qué debemos de ignorar, qué debemos de dejar de nuestra mochila y de nuestra mente a toda costa. Así la conciencia, la cultura de las personas se va pareciendo cada vez más y más a los feeds de sus redes sociales o a sus canales de televisión.
Una sucesión de imágenes que nunca acaban, supuestamente agrupados en modas, en tendencias que cada vez duran menos y que no terminan por significar nada trascendente al final del día. Así que tal vez somos tan o incluso más inteligentes que antes, pero esa inteligencia cada vez es más y más irrelevante para los mecanismos de consumo y de producción de nuestra civilización. Habiendo tantas máquinas, tanta automatización, tanta velocidad en los procesos, igual y ya no se ocupa que la gran mayoría sea inteligente, sino que simplemente sepa operar máquinas. Así que, por terrible que todo esto suene, simplemente ya no desarrollamos la inteligencia porque los gobiernos o las empresas o básicamente nuestra civilización ya no necesita que seamos cada vez más inteligentes para generar más ganancias, producir más y consumir más. Lo que nos lleva a cambiar la frase de hace rato de Albert Einstein y nos deja con un: si juzgas un pez por su habilidad de nadar en el mar cuando ya tiene un motor que lo propulse como todos los demás, le harás creer que es un inútil y todos quedarán bastante confundidos. 4. La Torre de Babel. En el mito de la Torre de Babel, como castigo divino, un día los humanos dejaron de entenderse entre ellos por construir una torre tan alta que amenazaba con alcanzar al mismísimo Dios, algo que creo que recuerda a cómo ahora mismo nuestro mundo se va haciendo cada vez más complejo, tanto que cada vez se parece más y más a esta Torre de Babel, siendo cada vez más gigantesca, más increíble y rara de ver, pero a la vez causando cada vez más confusión que hace todo más difícil de entender. Algo que sin duda es un severo problema para todo lo que implica que las personas sean conscientes de peligros como las neurotoxinas, y ya no hablemos de ser conscientes de cómo enfrentarlas. Pues este tema, en vez de sentirse como de máxima urgencia para que ya hagamos algo, cae en la misma cascada de información de la que ya se habló, sintiéndose como un problema más de la fila de esos tantos problemas de los que diario nos están hablando los medios de comunicación. Con o sin pruebas de coeficiente intelectual, es probable que al menos en internet exista esta idea de que la gente es tonta, por eso que comentaba Dan Curtis, que estamos en una hipernormalidad, una donde preferimos normalizar todo lo que va ocurriendo, creyendo que todo sigue una línea lógica, que la civilización se está moviendo guiada por el plan político de negocios de alguien o de algunos, todo para no enfrentarnos a la aterradora idea de que tal vez nada tenga sentido, y simplemente la mayoría de los eventos y fenómenos que van ocurriendo son consecuencias o ya directamente fenómenos que salen de la nada que ni siquiera los más poderosos esperaban, o en otras palabras, que no terminamos de entender ni solucionar las cosas porque estamos paralizados por la saturación de información, así como por la aparente falta de sentido de todos los eventos traumáticos que simplemente no paran de llegar. Así que tal vez no es que seamos más tontos, simplemente el mundo pues se ha vuelto tan difícil de entender que es inevitable sentirse como un tonto o sentir que todos somos tontos. Que prácticamente impiden que los estudiantes puedan reprobar por... 5. La civilización tonta. Al final, gracias a todo esto, gracias a que no hay estudios exhaustivos sobre las sustancias y demás cosas, pues no hay respuestas claras, no hay respuestas concluyentes, por lo que no podemos asegurar que la reversión del efecto Flynn se deba enteramente al envenenamiento con neurotoxinas o a la cascada de información sin fin. Así que nos quedamos como al principio de este video, sin saber por qué, según los tests de coeficiente intelectual, pues cada vez nacen personas menos y menos inteligentes. Irónicamente, la gran mayoría de lo que acabo de comentarles vendría siendo un tanto superficial. Sí, no vendría siendo lo más importante en torno al tema de la inteligencia y la decadencia civilizatoria, pues no se necesitan complejos estudios de bioquímica, ciencias sociales y neurología para comprender la importancia de la educación, y aún así es una institución que cada tanto nos da noticias cuando le recortan el presupuesto. De igual manera, por más acostumbrados que estemos, las gigantescas nubes marrones sobre los cielos de varias ciudades no pueden ser precisamente algo que nos esté causando buena salud, pero muy raramente los políticos hablan de ellas como algo que se puede solucionar, como algo que hay que atender. Más bien se centra en un discurso de que son una especie de consecuencia natural de las ciudades, por lo cual pues, hey, si vienes a vivir a la ciudad, pues esto te atienes, y si no te gusta, pues te puedes ir. Si queremos que algo cambie, todo este modelo de esperar a que el pozo se llene de gente accidentada para poder taparlo, o bueno, para poder investigarlo por lo menos, tiene que dejar de ser la norma a través de mayores consecuencias que simples multas o despidos para las empresas que incluso ya saben y comprenden que sus productos llevan un riesgo, para las empresas que incluso en ocasiones ya saben y comprenden muy bien que los productos que están comercializando son riesgosos, así como pasó con el propio ejemplo de Thomas Midgley, el responsable de la gasolina con plomo, quien cayó enfermo después de exponerse a sus propias instalaciones de fabricación, o como más recientemente pasó en 2015 con la empresa Volkswagen,
Volkswagen, que puso un dispositivo en 11 millones de sus autos para borrar los instrumentos de los centros de verificación para así poder ocultar que sus autos contaminaban más de lo que decían. Pues podría ser que, al final, pues sí, el gran culpable de todo esto fue el plomo, y hasta que de a tiro los seres humanos que fuimos envenenados con plomo, pues no desaparezcamos y ya lleguen personas que estén limpias de ello, el efecto no se va a normalizar otra vez. Eso no quita problemas estructurales, como que una de las mayores razones por las cuales los gobiernos buscan que sus ciudadanos estén educados, pues es simplemente para que obtengan un trabajo, nada más y nada menos, algo que como ya vimos se está poniendo en duda con todo este auge de la automatización. Eres muy bueno, eres muy listo, pero hay una máquina que lo produce más rápido que tú, así que buena suerte. Es decir, parece que este tema del coeficiente intelectual y la inteligencia no es precisamente la mayor preocupación de muchos discursos políticos, sobre todo si consideramos decisiones bastante controvertidas como que los estudiantes, sin importar lo mal que lo hagan, simplemente no pueden reprobar. Aún no está claro si de verdad somos más tontos o más bien solo somos peores para resolver un test de inteligencia que se creó hace más de 100 años con una filosofía eugenésica. Lo que sí está claro es que allá afuera, e incluso tú mismo, podrías ser una persona cuyo cerebro jamás se desarrolló tal como pudo haberlo hecho gracias a problemas como la desnutrición o vaya, las neurotoxinas que ya se hablaron aquí, ya que es más fácil que estas sustancias estén presentes en países que intercambian la salud de sus ciudadanos por la oportunidad de industrializarse y desarrollar su economía, así como también llegan a estar presentes en países un tanto más ricos gracias al intento de empresas particulares de intercambiar la salud de sus clientes a cambio de ganancias. Así que no lo sé, antes de andarnos imaginando mil razones políticas o increíbles planes por las que alguien o algunos podrían estar interesados en enfermarnos o disminuir nuestra inteligencia, tal vez podríamos pensar en lo más obvio de todo, que las ganancias y el dinero en un mundo que gira en torno a las ganancias y el dinero son razones más que suficientes para que esto pase una y otra vez. A mi parecer, creo que con todo esto lo que hemos visto es que el mayor asesino que me puedo imaginar es la indiferencia. Y el problema es que a veces queremos no ser indiferentes, de verdad queremos estar informados, pero son tantas informaciones, tantas cosas, o muchas veces ya hablamos de fenómenos y efectos que como no lo sientes en el momento o como incluso pues estás obligado a exponerte a ellos porque vaya, pues hay que ganar dinero para vivir, simplemente nos acostumbramos, lo normalizamos y se vuelve parte de nuestro día a día. Entonces no creo que lo más importante sea la medida del CI que esté bajando o algo por el estilo. Creo que lo más importante es cómo la sociedad o nuestra civilización incurre en cada vez comportamientos más tontos que nos empujan y nos hacen aceptar incluso neurotoxinas que destruyen nuestra propia capacidad mental. Se suponía que Idiocracia era una comedia, no un documental.